Buenas noches, con las disculpas del caso, hace rato se cortó la transmisión. Estábamos hablando de dos temas que son muy importantes en nuestro país en este momento. Uno es el juicio de responsabilidad, el juicio por todos los actos de corrupción, el juicio por las masacres, el juicio por todos los delitos que han cometido la gente que dio el golpe de Estado en 2019 en Bolivia. Toda esa gente que financió el golpe de Estado, que participó del golpe de Estado. Les decía que es el juicio para todas las personas que participaron del golpe de Estado. Estas personas ahora están siendo victimizadas por la prensa que también es parte del golpe de Estado, que también apoyó con las mentiras, con la tergiversación de las noticias, con la cobertura que le daban a todas las voces contrarias al gobierno del movimiento socialismo a la cabeza de Evo Morales en 2019. La prensa escrita, radios, televisión de derecha fueron también parte del golpe de Estado, fueron parte de las personas que hicieron y ejecutaron el golpe de Estado al mentir, al manipular la información, al generar zozobra en la gente, al incendiar la mentalidad de la gente, inventándose cosas como que, por ejemplo, habían secuestros de personas por parte de masistas, que supuestamente había, desde el mismo 21F que hicieron, ¿no? Desde 2016, el supuesto hijo, que después dijeron que no había hijo de Evo, y todo ello. O sea, ellos también son parte del golpe de Estado. Por eso es que también ahora siguen encubriendo a los golpistas. Pese a que ya ha habido un informe de la CIDH, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que ha establecido que sí fueron masacres lo que pasó en Sencata y Sacaba, que no habían terroristas, que no había gente armada y que la gente murió, gente inocente en esos lugares, a manos de los militares, por un decreto maldito que fue firmado por los golpistas y por Yanine Áñez y todo su gabinete ministerial, que era obviamente un gabinete de facto. Ninguna de esas autoridades nunca fue legítima ni legal, jamás. Usurparon el poder, tomaron por la fuerza el poder y ejercieron represión a la gente, hicieron corrupción y por todo ello tienen que pagar en la cárcel. Pero como los medios de prensa también son parte de ese grupo de poder político, porque la prensa hace política en Bolivia, la prensa no informa en Bolivia, hace política. La iglesia, los jerarcas de la iglesia católica, los jerarcas de la iglesia evangélica hacen política, no están dando el evangelio. Entonces, ahora estos medios de prensa, pese a que la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha hecho los estudios, las investigaciones y todo, y ha determinado que sí fueron masacres estas, pese a todo ello, ahora están haciendo un reality show de la vida de Yanine Áñez, pretendiendo mostrar hacia afuera una imagen de una víctima de persecución política, como si ella no hubiera estado feliz desde el mismo día que la trajeron de Beni en avión para que tome posesión como presidenta de facto, como si no hubiera estado feliz ahí en el balcón con todos sus secuaces, como si no hubieran estado felices sus hijos viajando en aviones de las Fuerzas Armadas de Bolivia como si fueran sus autos particulares, como si no hubiera estado feliz ella en el avión presidencial que decía que era un lujo, sin embargo ella lo usó mucho, incluso para viajar hasta con su perro en el avión. Como si no hubieran estado felices Arturo Murillo nombrando a su hermana cónsul en Miami, como si no hubiera estado feliz Fernando López Julio tramando un segundo golpe incluso en 2020 con gente de Estados Unidos, como si no estuvieran ahorita ellos dos felices en Estados Unidos prófugos, como si Yanine Áñez no hubiera intentado escapar y fue encontrada oculta dentro de un mueble en una casa porque ya pretendía escapar del país. Como si no hubieran estado felices repartiéndose la plata de todos los actos de corrupción que cometieron, como el caso de Entel, el caso de YPFB, el caso de los respiradores, de la compra de gases lacrimógenos, por lo cual Arturo Murillo también ha sido arrestado por la policía en Estados Unidos por todos esos casos de estafas, de lavado de dinero, de extorsión y de corrupción. Ahora pretenden hacerla ver como si fuera una víctima a la señora Yanine Áñez, porque no sé, porque se le rompen las uñas en la cárcel, porque su tinte no está tan bueno, porque no sé, hasta hacen el esfuerzo sus hijos de aparentar una imagen de gente que está demacrada y todo eso. Sin embargo, hace unos días justamente ya hemos compartido esto, el hijo de Yanine Áñez estaba en un boliche,
estaba en un pub, en una discoteca, feliz, claro, después de su show en el día, de hacerse ver como si estuvieran tristes, como que están sufriendo, en la noche estaba en un boliche, ¿no? Y lo mismo Carolina Rivera, ¿no? Que también incluso ocupó un cargo que ni siquiera le correspondía en la presidencia, estuvo viajando feliz, eh, le crearon un cargo para ella, usaba todo a favor de ella. Entonces, ahora vamos a ver algunos videos de los resultados del gobierno de Yanine Áñez para que vean lo buena que fue y que está pagando por nada ahora en la cárcel. Vamos a ver un video. Me encarcelaron durante 10 meses, con toda mi familia. Yo, la verdad, siento indignación. No he venido a tirar una piedra a nadie, pero lo único que pido es que se haga justicia. Yo quiero que se repare el daño que ocasionaron con mi familia, que también en la cárcel estuve ciega y ahora no puedo recuperar mi visión. Yo atendí al herido que se llama Facundo Molares. Él estaba muy mal como médico. Yo tenía que atenderlo como a cualquier otra persona, mi enemigo. Se ha visto que el médico puede atender en guerras, así sea del lugar contrario. Por eso me metieron a la cárcel. Y por eso, como digo, yo no he venido a arrojar una piedra a nadie. Lo único que pido es justicia, que se haga con mi vida. Me quitaron el trabajo. Yo trabajé durante 25 años, serví a mi patria, di todo mi esfuerzo, pero ahora fui quitada mi trabajo, no tengo trabajo. Mis hijos psicológicamente están enfermos. Tengo una familia en Montero, no tengo otra familia más. Y eso es lo que pido, justicia, porque es un dolor tan grande dentro de la cárcel. En la cárcel se ve mucho sufrimiento. Sí, yo dormía en el suelo. Mis hijos en la carceleta de Montero no hay lugar para sentarse. Él no podía moverse a un lugar ni a otro lugar. Hemos sufrido. Solo en la carceleta se da el desayuno y el almuerzo. No había quien nos traiga comida. Y también yo enfermé en la carceleta, agarré el COVID y pude recuperarme y ayudar a los otros presos, porque es un dolor grande. No solamente la pena era de mis hijos, sino la pena era por mi vida, por la vida de los presos. Yo sé cómo se siente estando en la cárcel. Es un dolor bastante fuerte, un trauma psicológico muy profundo que queda. No me puedo recuperar. Me dicen algunos que está mal la cámara, no importa, lo importante creo que es el mensaje. Como hemos podido ver a esta señora que atendió al periodista Facundo Morales, una persona que incluso fue igual arrestada en Bolivia, que su familia incluso reclamaba desde Argentina porque era uno de los periodistas argentinos que vino a hacer la cobertura de lo que pasaba aquí en Bolivia, del golpe de Estado, de las represiones que estaban habiendo en las calles, de las marchas y todo eso. Pero ustedes saben que durante lo que fue el golpe de Estado y la instauración del gobierno de facto, la prensa tenía que estar callada. Persiguieron a periodistas tanto nacionales como internacionales, cerraron las radios comunitarias, cerraron canales como Avia Yala, Canal 7 lo tomaron en el momento del golpe de Estado. Y luego, obviamente, ya tomaron estos dos canales que eran del Estado, el periódico Cambio, por ejemplo. La Red Patria Nueva dejó de transmitir, ya no existía Red Patria Nueva. Fue una mordaza total a la prensa en Bolivia. Bueno, sabemos que el 80% por lo menos de la prensa en Bolivia son pro derecha, pero la prensa que era imparcial o la prensa que estaba a manos del gobierno, por ejemplo, en 2019 fue totalmente amordazada y obligada a cambiar
su tipo de transmisión, su rol de programas. Recordemos incluso que el gobierno de facto, la dictadura de Yanine Áñez, porque fue una dictadura, no había libertad de expresión, no había libertad de prensa, pero ahí no dijo nada medios de prensa como Página Ambiente, El Deber, Los Tiempos, Correo del Sur, Panamericana, Radio Fides, Unitel, Red Uno, todos ellos no decían nada, porque obviamente era su gobierno, era el gobierno que ellos ayudaron a que llegue al poder. Entonces ahí, por ejemplo, incluso hicieron sacar de los canales que habían en TV Cable, hicieron sacar canales como Telesur, que era una voz diferente a todo lo que querían que se diga en Bolivia. En Bolivia toda la prensa tenía que decir que estábamos en el país de las maravillas, que estábamos felices, que Bolivia, entre comillas, como ellos siempre han hablado, ¿no? Porque recordemos que su lema era Bolivia dijo no, cuando Bolivia somos todos y no todos dijeron no. Pero a ellos siempre les gusta hablar por todos a la derecha. Que quitaron canales como Telesur, como RT de las empresas de TV Cable, no se podía ver nada, estábamos mudos, estábamos encerrados, o sea, estábamos con ojos tapados. Si no fuera por las redes sociales, no nos hubiéramos enterado de las cosas que pasaban en las calles. La gente con su celular transmitía cómo arrestaban a la gente solamente por estar filmando lo que apresaban a la gente. Habían videos incluso de cómo un joven filmando la represión militar, los disparos, todo eso, recibió un proyectil él mismo, cayó al suelo, eso se hizo viral. La gente desde su casa, con temor y todo, entre las rejas, de forma discreta, de lo más ocultos que podían, filmaban a los militares que estaban en las calles, que estaban sobre morros de tierra, paramilitares, francotiradores, disparando a la gente. Y la gente mientras filmaba lloraba, estaba desesperada, pero todo eso no se mostraba en la prensa. Solamente las redes sociales permitieron que en Bolivia nos salvemos de estar ciegos de todo lo que pasaba en las calles. Y obviamente hay gente, no sé ya qué palabra decir, hay gente tapada, como algunas que están ya comentando aquí que no hubo golpe de Estado, que hablas macanas, siguen negando ese golpe de Estado, porque esos son pititas. Y sabemos que los pititas no tienen cerebro, no tienen memoria, no tienen historia, no tienen conciencia, no tienen sentimientos. Porque gente como la señora que les acabo de mostrar ha sufrido 1 año en la cárcel. Esta señora, por atender a este periodista, porque ella es del área de salud, la metieron presa junto con su familia y dormía en el suelo. ¿Y qué decía la prensa? Ahora quieren por poco no que Yanine Áñez tenga una cama de 3 plazas en la cárcel. ¿Y qué decían de esta señora que dormía en el suelo? ¿Qué decía la bruja de Amparo Carvajal respecto a estas cosas? ¿Cuándo se pronunció de los arrestos ilegales, de los arrestos injustificados de más de 1000 personas durante el golpe de Estado y gobierno de facto? ¿Qué decía Amparo Carvajal de la gente que entró a la cárcel solamente por tener un grupo de WhatsApp, por manejar una página de Facebook? ¿Qué decía de ese asesinato a la libertad de expresión que había durante el gobierno de facto? No decía nada absolutamente. Y ahora vamos a ver un video más de la bruja de Amparo Carvajal, porque esa señora de verdad parece el demonio encarnado, no sé, porque esa señora no dijo ni pío por la gente humilde, y ahora hace un show haciendo vigilia en la puerta de la cárcel y haciendo una gira ridícula con los falsos caretas, supuestas víctimas que son los hijos de Yanine Áñez. Hacen una gira y les voy a mostrar que ya es el colmo, pero esto es lo que está haciendo la bruja de Amparo Carvajal. Jóvenes queridos, para mí sois una resistencia necesaria. Jóvenes queridos, le dice a esos delincuentes de Cochabamba que hicieron esto. A estos delincuentes de la moto. Esto lo dijo estos días. ¿Por qué has venido? Así maltrataban a las mujeres, esos cobardes. Y les dice, jóvenes queridos. Dame nombres o te quemo, mierda. Dame nombres.
a esos jóvenes queridos, a esos que hacían esto, les dice jóvenes queridos y son algo necesario. Realmente, esta señora es una bruja. Es una bruja y hay que enfrentarla y hay que ir ahí a la puerta de la cárcel de Obrajes, donde está haciendo su show, para decirle, ¿qué opina usted de los muertos de Sencata y Sacaba? ¿Qué opinó en su momento cuando la gente estaba muriendo? Porque ¿saben qué? Seguramente va a responder la típica respuesta pitita. Que no, que en Sencata supuestamente querían hacer volar los tanques de yacimientos para matar a todo el Alto. ¿Y saben por qué? En las imágenes, si buscan, a ver, pitita, si se dan el trabajito, pero no creo que lo quieran hacer, porque ustedes no solamente se conforman con repetir como loros. Pero si buscan los videos de cuando el muro de YPFB en el Alto cayó, van a ver que la gente que derrumbó parte de ese muro lo hizo con sus manos, no lo hizo con explosivos. Y ese muro, si se dan una vueltita por el Alto, porque ustedes ignoran todo, se van a dar cuenta que esa parte del muro estaba lejos de los tanques, estaba a otro lado. Pero ahí, en ese sector donde cayó el muro, ¿saben qué pasó? Y eso lo han dicho ya los mismos testigos que han sido de las masacres de Sencata. ¿Por qué hicieron caer el muro? Porque ya en ese entonces los militares, con la orden y la venia de Yanine Áñez, la genocida, ya salieron tanques de guerra y militares armados para ir a subir al Alto y obligar a levantar el bloqueo que estaba impidiendo que salgan cisternas y abastezcan los surtidores de la zona sur de La Paz. A la pobrecita gente de la zona sur querían que tengan combustible porque esos desgraciados, ¿no? Según ellos, esos delincuentes, esos terroristas del Alto, según ellos, estaban impidiendo que salga el combustible. Y claro, como los gobiernos de derecha siempre trabajan para los menos necesitados, fueron y dijeron, bueno, a estos los vamos a barrer y vamos a levantar el bloqueo obligado y van a salir las cisternas de combustible. Por eso fueron militares a matar a la gente allá, que estaba haciendo bloqueos en repudio y en rechazo al golpe de Estado, en repudio y rechazo a un gobierno obligatorio que se estaba instaurando a la cabeza de Yanine Áñez. Y cuando llegaron al Alto, la gente estaba bloqueando. Empezaron a disparar y empezaron a agarrar a toda la gente que estaba bloqueando y las metían heridos y hasta muertos. Los metían justamente dentro de los predios de yacimientos en el Alto. Los militares agarraban, los subían a las camionetas, los policías también los subían a la gente a las camionetas y los metían adentro de yacimientos. Por eso fue que la gente justamente fue a empujar el muro, entre todos a hacer fuerza para hacer caer el muro y poder rescatar a esa gente que habían metido en esos predios. Pero según la gente pitita, eran terroristas que querían hacer reventar los tanques y que todo el Alto iba a desaparecer. Por poco no se imaginan, no sé, Chernobyl, ¿qué se imaginarán realmente en su mente? Y ahora se supone que Yanine Áñez es pobrecita. Se supone que es la víctima. Y un segundo tema del que vamos a hablar ahora es el tema de los incendios. Los incendios y el falso discurso ambiental que han usado siempre la gente de la derecha. Recordemos que en 2019 se usó el tema de los incendios que estaban habiendo en el oriente boliviano, que todos los años hay, en mayor o menor grado hay incendios, porque lamentablemente la actividad ganadera, ¿qué actividad más hay en el oriente más que ganadera, la que ocupa mayores espacios de hectáreas en el oriente? La ganadera. Y ahí justamente se provocan incendios que a veces como por el viento, por las condiciones climáticas, corren incluso y se entran a las reservas forestales. En 2019 usaron este tema para poder hacerle igual frente y también ayudar, o sea, eran los primeros pasos, digamos, pre-golpe de Estado. Y usaron a los disque influencers, a esa gente que la vemos ahora en programas de Unitel, de Red 1, de esos programas basura como Calle 7, esos programas basura como de todo que es payasadas, cosificación de la mujer, etc. Ellos
se reunieron, no gratis, no por amor a la madre tierra, ni por amor a los animalitos, ni a las plantitas, mentira. Se reunieron pagados en Santa Cruz y en La Paz. Pagados se reunieron para poder hacer un video y transmitir en sus páginas diciendo de que el gobierno de Evo Morales no estaba haciendo nada por la naturaleza, que basta, que no sé qué, que ayuda internacional. ¿Para qué? Para que esa ayuda internacional meta dinero y armas al país para ayudar al golpe de Estado. Esos supuestos ambientalistas, para que vean que hasta estaban así derramando lagrimitas de cocodrilo, diciendo que amaban a los animalitos y a las plantas, a la fauna y la flora. Y recuerdo que mucha gente, incluso de mi entorno cercano, eran así que pobres animalitos, porque todo el día le tenían a uno en la tele, en la radio, en todo lado, que se está quemando, que están muriendo tantos caimanes, tantas parabas han muerto, y tenían cuantificado por día cuántos árboles se habían quemado. Y un discurso falso de defensa del medio ambiente. Yo no digo que no se deba defender el medio ambiente, por supuesto que se debe defender, pero usarlo para política y ser hipócritas y decir que aman el medio ambiente y siendo que no aman y no les importa un bledo el medio ambiente y las reservas forestales, eso sí que es repudiable. ¿Y por qué nos damos cuenta de que esos disque influencers, disque ambientalistas eran falsos e hipócritas? Porque en 2020 los incendios abarcaron mayor cantidad de hectáreas que en 2019. Hubieron más incendios. No vinieron los supertankers como trajo Evo Morales en 2019. Por poco no querían apagar los incendios con mangueras en el oriente. Les daban cisternas en la reserva de Otuquis, por ejemplo. Una persona que era incluso del mismo partido Yanine Áñez mostró en su estado de WhatsApp que estaban apaleando los incendios en Otuquis, en la reserva de Otuquis, con una cisterna, con una manguera que no alcanzaba para nada. ¿Y qué hicieron los disque influencers, ambientalistas, amantes de la naturaleza en 2020? Nada, brillaron por su ausencia. Carlos Rocabado y otros payasos que habían ahí en esos videos, que ni recuerdo sus nombres porque para mí no son ningún tipo de influencer, no son nada porque son gente hueca que no hace nada absolutamente por el medio ambiente. Brillaron por su ausencia en 2020. ¿Y qué dijo su ministro de defensa de facto de este tipo de gente? Dijo, no, los daños no han sido muchos porque solamente ha muerto fauna y flora. ¿Y de eso qué dijeron? De ese tipo de declaraciones. No dijeron absolutamente nada. Es tanta la guerra mediática, es tan repudiable la guerra mediática, y peor todavía la gente que cae en esa guerra mediática, que realmente pasa por tonta, que yo el año pasado les reclamé a amigos que en 2019 decían, ay, los animalitos, pobrecitos, ayudemos, que no sé qué, que vamos, que llevemos el agua, que no sé qué, que pobres bomberos, héroes, no sé qué. Les dije el año pasado, oye, ya pues, decía algo en tus redes, en tu estado, poné que los animalitos, que las plantitas, que no sé qué, ¿dónde está? Anda ahora a llevar agua, lleva ayuda. Porque hasta Anabel Angus, por ejemplo, hizo negocio con eso. Pedía plata por internet a su cuenta para disque llevar ayuda. Y en 2020, ni una palabra al respecto. Y a ver, yo les decía a sus fanáticos de Anabel Angus, a ver, díganle a Anabel Angus que ahora en 2020 recolecte pues plata para la naturaleza, para los animalitos, pero nada. ¿Por qué? Porque estaba ocupada haciendo campaña para Yanine Áñez, porque su hermana de Anabel Angus era candidata del partido de Yanine Áñez para diputada en Santa Cruz. Entonces ahí se cayó todo su discursito falso de medioambientalistas, porque nunca hicieron nada en 2020 por eso. Y ahora, renació el sentimiento de defensa del medio ambiente, ahora que está el MAS nuevamente, un gobierno legítimo con 55% de la votación, y todavía dicen que es una dictadura, nuevamente con su discurso de dictadura. Tenemos que estar atentos. Y lo que me gusta de este tiempo es que la gente ya no se deja engañar. Los pititas están queriendo salir a la calle y se han llevado sus huevazos y tomatazos, porque no estamos para que vuelvan a fregar a nuestro país.